Asambleísta Virgilio Hernández. Muchas gracias, señor presidente, compañeros y compañeras asambleístas. Creo que es importante que a propósito de esta reforma tributaria podamos discutir de manera responsable, efectivamente, un tema básico y fundamental para el país, que es el tema del papel del Estado y qué rol debe jugar en momentos de crisis como los que estamos viviendo. Creo que cuando hablamos de un discurso general y se señala no más pago de impuestos, no estamos atacando efectivamente a un problema central, y es que precisamente los estados y los estados modernos se caracterizan porque fundamentalmente buscan basar su economía en los impuestos que se recaudan de los ciudadanos y ciudadanas. Y esto al mismo tiempo establece un vínculo que permite que estos ciudadanos podamos reclamar y exigir nuestros derechos, porque estamos contribuyendo para el mantenimiento del Estado y de la misma forma tenemos derecho a exigir que el Estado cumpla con sus obligaciones respecto de los ciudadanos. Esto es fundamental señalar, porque este discurso de no más impuestos puede resultar un discurso engañoso, un discurso perverso y además un discurso que lo que hace es beneficiar a ciertos grupos de poder. Es extraño que ahora, por ejemplo, ciertos sectores que dicen no más impuestos, se olvidan que cuando pudieron, aprobaron aquí, en este mismo espacio, una ley que eliminaba el impuesto a la renta, y creaba un impuesto indirecto que era el 1% a la circulación de capitales. Eso no se le ha ocurrido ni a la derecha más retrógrada en Europa, eliminar el impuesto a la renta, porque esto es un impuesto directo que se cobra de acuerdo a cuánto tiene y sobre todo a cuánto genera cada ciudadano con la actividad que realiza. Aquí se eliminó el impuesto a la renta y se nos cobró a todos los ecuatorianos el impuesto a la circulación de capitales. Aquí se aprobaron múltiples reformas que mientras era contemplativo con la evasión, en cambio se aumentaba el impuesto al valor agregado y se castigaba a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, porque esos impuestos indirectos afectan a todos independientemente de cuánto esa persona gana o de cuánto esa persona ha generado durante un año. De tal manera, y yo les pido a los compañeros y compañeras que tienen consecuencia con el país, aquellos que buscan el cambio y la transformación, que no caigamos en ese discurso engañoso de no más impuestos, porque ese es un discurso falso. Hay que cobrar impuestos a quienes generan y a quienes tienen que pagar impuestos. Hay que establecer medidas que permitan castigar la evasión, que permitan perseguir a quienes evaden e incumplen sus obligaciones con el fisco. Eso es fundamental. Y al mismo tiempo hay que cumplir el mandato constitucional de que esos impuestos sean progresivos y sobre todo que se privilegien los impuestos directos. Esto es fundamental. No podemos caer en este discurso engañoso y a mí me asombra el cinismo de quienes ahora reclaman, por ejemplo, por los puestos que se pierden en Petroecuador, cuando se sabe que en épocas pasadas eran los ares de Petroecuador, manejaban a su antojo y se beneficiaban de empresas y de las actividades que realizaban esas empresas. Entonces, esos discursos del pueblo no cree, y en esos discursos también hay que ser claros. Aquí, lo que estamos planteando y lo que demuestra, y hay que ver si hay coherencia de quienes plantearon las observaciones, es que se han recogido todas y cada una de las observaciones que se hicieron en el primer debate. Aquí se está demostrando que es en este pleno, que es en esta asamblea, donde se recupera efectivamente lo que debe ser la esencia de un parlamento, que es el debate, la deliberación, la discusión. A mí me asombra posiciones progresistas y democráticas que están por el archivo de una ley sin que esa ley haya sido tratada. Si nosotros no somos capaces de proponer una ley y después discutir y debatir por esa ley, entonces, ¿qué estamos esperando? ¿La ley de quién estamos esperando? ¿De qué jerarca estamos buscando que nos llegue una ley para esa sí, que sea válida y podamos discutir? Este es el espacio. Y lo que ha hecho la comisión nos demuestra que es un espacio válido, que es un espacio en el que se recogen y se acuden y se recogen y se asumen aquellas observaciones fundamentadas y que tienen que ver con el país y con el futuro del país.
Por lo tanto, en ese sentido, me parece importante resaltar que aquí se ha recogido, por ejemplo, y se ha eliminado todos aquellos impuestos al ICE que podían perjudicar efectivamente a la industria nacional. Eso es un paso fundamental. Se ha recogido el planteamiento de los sectores artesanales para que no se les grave con la tarifa del IVA. Esto es un paso fundamental porque es reconocer que la actividad artesanal es un componente fundamental del aparato productivo del Ecuador. Esto es sensibilidad precisamente frente a lo que tenemos que hacer y a la responsabilidad que tenemos con el Ecuador. Me parece fundamental, y aquí hay un falso discurso. Nosotros tenemos coherencia. Sabemos que hay un momento de crisis y que el problema del empleo no es el problema del Ecuador, por favor, pero leamos los periódicos, miremos lo que pasa en el mundo. El problema del empleo es el principal problema también en las economías del norte. El principal problema en los Estados Unidos, donde se pierden casi 8 millones de empleos al año. Es un problema fundamental y lo mismo nos pasa en Europa. Hemos vivido una crisis de las más graves que hemos tenido en los últimos 100 años. Por lo tanto, es un compromiso poder trabajar por la recuperación del empleo. ¿Qué estamos haciendo con esta reforma? No solo que se está dando pasos, sino que se está haciendo coherente con este propósito de reactivar el aparato productivo ecuatoriano. Ahora, la salida de divisas, y coincido, que la Comisión recoja, que la base no sea 500, sea 1000, para no afectar a quienes estudian o a quienes tienen que enviar recursos para mantener, por ejemplo, actividades de estudiantes afuera. Y ojalá la Comisión pueda recoger, que ponga la base de 500 en 1000. Pero al mismo tiempo, lo que se está haciendo es importante. ¿Qué se dice ahora? Que se grava la salida con el 2%, pero al mismo tiempo, a quienes invierten esos recursos para materia prima o bienes de capital, no solo que se les devuelve el 1 que se aumenta, se les devuelven los 2 puntos. ¿Por qué? Porque creemos que es diferente a aquellos que tienen una actividad lucrativa, especulativa, que sacan el dinero para engordar cuentas en el extranjero, que de aquellos empresarios que se comprometen con el país y con la reactivación productiva del Ecuador y que por lo tanto están dispuestos a reinvertir en el Ecuador. Eso es consecuencia. Ahí hay un beneficio. No se mantiene para esos sectores ni siquiera el 1 que existía, sino que ahora el Estado les devuelve ese 2% a la salida de divisas. Esto es precisamente una medida que lo que permite es reactivar el aparato productivo y ser consecuente con el discurso de cambio y transformación que buscamos. Y al mismo tiempo, lo que la reforma propone y plantea son mecanismos para buscar combatir la evasión y la elusión tributaria. Esto es fundamental. Por lo tanto, creo yo que aquí hay una mirada de compromiso con el país, hay una mirada profunda con la reactivación productiva, porque creemos que en estos momentos ser revolucionario, parte del discurso revolucionario es activar la producción, cuando en épocas pasadas parte del discurso neoliberal era básicamente apostar por actividades especulativas antes que por la producción. Eso ahora estamos recogiendo, se ha recogido en la propuesta que nos presenta la Comisión. Por lo tanto, yo demando consecuencia. Aquí se hicieron observaciones, se han recogido esas observaciones, veamos qué tanto les importa el país o si lo único que hay aquí es un interés permanente de obstruir las actividades que se realizan. Quiero sumarme a esta y mirar lo que ha hecho la Comisión respecto del tema de los artesanos. Creo que eso da cuenta precisamente de una actividad importante, como ya lo dije. Pero al mismo tiempo, compañeros y compañeras, y ustedes saben que yo digo las cosas que creo y que pienso, no pueden, y es necesario que después también podamos afinar los mecanismos de control, porque aquí también se han presentado abusos, y a veces, bajo el argumento de ser calificados como artesanos, se ha permitido que algunos industriales, no solo pequeños, sino medianos e incluso grandes, se califiquen como artesanos y de esa manera eludan su responsabilidad con el fisco. Creo, y hay un compromiso, tenemos que reformar la ley. Esa es una ley vieja, caduca, que no da cuenta de lo que tenemos y lo que necesitamos ahora. Se necesitan reformas profundas y ahí nos toca mejorar los controles para que no se abuse tampoco de la condición de artesano. Ese tiene que ser un compromiso de todos y de todas los asambleístas aquí presentes. Por lo tanto, creo yo que tal cual se nos presenta ahora, esta es
una reforma que aún se la puede mejorar, se la puede perfeccionar, pero que da cuenta de lo que todos los ecuatorianos y ecuatorianas pensamos. Buscar que la reforma sea un mecanismo también de redistribución, sea un mecanismo para que se haga justicia y para que pueda al mismo tiempo incentivarse el aparato productivo ecuatoriano. Les invito a que seamos consecuentes con el país, que perfeccionemos lo que sea necesario perfeccionar, pero que aprobemos también esta reforma para permitir que el Estado pueda seguir cumpliendo con su función social. Muchas gracias.